Pero quiero que esta tarde recordemos un poquito algo acerca del Viernes Santo. Entonces aquí en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Perdón, me ubico aquí en su Biblia, Evangelio según San Juan. Dos papelitos, esos dos que están ahí. Evangelio según San Juan, capítulo 19. El versículo ya antes de Jesús morir, él pronunció 7 palabras. Y yo quiero que hablemos un poquito acerca de la última palabra, digo yo, que él pronunció antes de morir, según el Evangelio según San Juan. Entonces aquí en Juan capítulo 19, el versículo 30, dice así, voy a leer desde el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora, ya han pasado todo su tiempo de ministerio en la tierra. Jesús ha sufrido persecución, ha tenido una guerra, una lucha fuerte con los escribas y fariseos por ideas, porque los fariseos tenían muchas tradiciones en su ley y en sus cosas, pero Jesús nuestro Señor ya está aquí para ser llevado a la tumba, está muriendo. Su última palabra aquí, según el Evangelio según San Juan, es: consumado es. Ahora, estamos pensando que la palabra consumado significa terminado y completo. Y tenemos nosotros que pensar que Jesús nuestro Señor consumó. ¿Qué es lo que se terminó? ¿Qué es lo que Él acabó de hacer? Porque cuando Él muere, ya toda la obra, ya todo lo que había venido a hacer a la tierra, ya, según esta palabra, se había cumplido. ¿Pero qué consumó Jesús? Tenemos que hacernos nosotros esa pregunta. Acordémonos que cuando Jesús murió, dice Mateo, Marcos y Lucas, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, dando a entender con eso que el camino para entrar al lugar santísimo estaba expedito, estaba libre para entrar. Y ya el libro de los Hebreos nos dice que nosotros podemos entrar por la sangre de Jesucristo al templo, a la presencia directa de Dios. Así que cuando Jesús murió, entonces pasaron muchas cosas. Y quiero que hoy recordemos y que el Espíritu Santo traiga a nuestro corazón, qué es lo que consumó Jesús en nosotros. Para eso tenemos que contextualizarnos un poquito. Entonces, primero que todo, cuando Dios hizo a Adán y Eva, nuestros primeros padres, Dios a ellos los hizo y los puso en medio del huerto, en un lugar donde ellos tenían comunión con Dios, en un estado de inocencia, de santidad, de pureza. Creo yo que esas primeras páginas de la Biblia, el capítulo 1 y el capítulo 2, donde no hay pecado, donde se dice que Adán, un hombre muy inteligente, hecho a la imagen y semejanza de Dios, puso nombre a todos los animales, contempló la tierra en su plena hermosura, pero acuérdense que Dios le dijo a Adán y a Eva, les prohibió comer del árbol del huerto que estaba en medio del paraíso, pero ellos cayeron y ellos escucharon la voz de Satanás. La Biblia dice que vino Satanás en forma de una serpiente antigua, de una serpiente que se le llama serpiente antigua, y Satanás engañó a Adán y Eva. Y entonces cuando ellos, que Dios les había dicho, no comáis del árbol, de todo lo demás pueden comer menos del árbol que está en medio del huerto, ellos, cuando Satanás vino y les dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, ellos dijeron, no nos han prohibido eso, solamente de este. Él dijo, no,
Así que Satanás empezó a meter cizaña al corazón de ellos y ellos vieron el fruto hermoso y decidieron comerlo. Cuando decidieron comerlo, ellos entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Cambió su estado espiritual, su estado mental cambió completamente. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Vamos a mirar. Por ejemplo, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que lo primero que perdió Adán fue la gloria de Dios, la presencia misma de Dios, la oportunidad de estar en una plena comunión con Dios, la oportunidad de adorarlo y conocerlo más, intimar con Dios. Él perdió la gloria de Dios. Pero entonces también la Biblia dice que el hombre quedó destinado a la perdición. Porque la Biblia, Dios le había dicho a Adán y Eva, el día que comieres de este árbol morirán. Pareciera que entonces el hombre no iba a morir a los 70 años, a los 100 años, a los 200 años, sino que iba a vivir en la tierra por tiempo. Pero en ese momento entró la muerte a ellos. Así que la vida del hombre entonces se acortó. Pero no solamente era esa muerte que estaba implícita en la desobediencia, sino también la muerte eterna. La muerte eterna en los infiernos, la separación eterna de Dios. Entonces Dios, cuando Adán y Eva, ellos desobedecieron, ellos nos estaban representando a nosotros, y cuando ellos desobedecieron, la muerte pasó, dice la Biblia, que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos también. Entonces ya la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, Adán y Eva se sostuvieron en pie debido a la sangre de un animal. Acuérdese que cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero Dios vino y les quitó su propia vestimenta, sus hojas de higuera, y les puso la vestidura que Dios quiso poner sobre ellos. Entonces tomó la piel de un cabrito que tuvo que haberlo degollado y colocó en ellos un vestido. Así que hubo sangre y hubo redención. Entonces Adán y Eva pudieron estar en pie delante de Dios y su descendencia mediante la sangre de un animal que era como el sustituto, que era como el que pagó la muerte por mientras tanto, mientras llegaba el tiempo. Digo yo que este cabrito era tipo de Jesús, y mientras que llegaba el tiempo de la redención, los hombres y los judíos en el Antiguo Testamento, ellos ofrecieron sangre de animales, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso está escrito en el libro de los Hebreos, el capítulo 9. Entonces, mis hermanos, pero pensemos un poquito, ¿qué perdió el hombre? ¿Qué entregó el hombre a Satanás? Porque cuando el hombre fue seducido, la mujer fue seducida, ¿qué entregó a Satanás? Entonces, en primer lugar, ellos entregaron a Satanás su vida, el control sobre su propia vida. Ellos decidieron entregarle a Satanás, a decir a Satanás, venga, sea el rey de nosotros, reine sobre nosotros. Era Dios primero, era el Señor Dios, pero ahora decidieron ellos, no, Satanás es el Señor. Entonces de ahí la humanidad empezó a dañarse. Acuérdese que lo primero que pasó después que Dios hizo a Adán y Eva fue el asesinato de Caín a su hermano Abel. Y después de eso la historia está escrita. Ha venido una larga historia de adulterios, de incestos, de todos los pecados, de sangre derramada, de robos, de toda la humanidad, y esto se ha multiplicado y se ha multiplicado hasta que llegamos. ¿Y por qué razón? Porque Adán y nosotros le entregamos a Satanás el control de nuestra vida. Entonces nuestra mente se dañó, de tal manera que todo lo que pensamos está teñido de iniquidad. La Biblia dice misma en el Nuevo Testamento que nuestros pensamientos todos tienden a la iniquidad. Entonces, mi hermano y mi amigo, entregamos lo que hizo Adán y Eva, fue entregar el control de su vida a Satanás. Le entregó el trono de su vida, le dijo, aquí estoy. Ahora, eso trajo a nosotros fuertes consecuencias. Fíjese que, por ejemplo, dice la Biblia en el libro de los Hebreos,
perdóname, me ubico aquí, Hebreos capítulo 9. Y sabe, Satanás tomó control de la vida gozoso, y de ahí a todo ser humano. Y si miramos la historia, Satanás le ha placido dañar al ser humano. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Es lo que ha hecho Satanás todo el tiempo, es hurtar, matar y destruir. Pero además de entregarle la vida, lo que hizo Adán y Eva fue entregar el destino eterno, la eternidad, en manos de Satanás. Ahora mire lo que dice Hebreos el capítulo 9, en el versículo 27, permítame leerlo, dice aquí así, Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Escúcheme bien, de la manera que está establecido a los hombres. Dios entonces estableció a los hombres que mueran una sola vez, pero después de esto entonces el juicio. ¿Y por qué el juicio? Porque el hombre tiene que pagar. Acuérdense que la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces el hombre tiene que pagar por su pecado y por su iniquidad. Y yo le pregunto a usted, hermano, a usted, amigo que me escucha, ¿tendrá usted un saldo suficiente para pagar a Dios toda su iniquidad y el pecado? Acuérdense que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que que pecamos todos nosotros, no solamente porque heredamos de Adán, sino porque también nosotros por sí mismos pecamos. Por eso mismo tenemos que morir, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, no alcanza nada a redimir nuestro pecado y nuestra iniquidad. Pero también, como ya les dijimos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Perdimos el lugar, perdimos su presencia, perdimos el poder estar con Dios y estar con Él todo el tiempo, lo perdimos. Así que de tal manera que el hombre se dirige a un destino eterno de perdición, separado de la presencia de Dios y de la gloria de su poder por siempre, donde el Señor Jesucristo mismo dijo que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará, a lo cual nosotros llamamos infierno. Que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Así que, hermanos, entonces el ser humano ha quedado destinado a una condición moral y espiritual degradante. Y sabe, mis hermanos, cuando conocí a Jesús y Él me sacó a mí, Él quitó la carga de mis pecados y Él me sacó a mí de toda iniquidad, entonces yo como que pude entender qué es el infierno y pude entender también qué es la gloria debido a lo que Él hizo conmigo. Pero ahora quiero que pensemos en la obra de Jesús, porque dijo consumado es. Y cuando Él dice consumado es, Él lo dice es por lo que Él hizo, por lo que Él acabó de hacer. Porque si bien estuvo 3 años y medio en la tierra, pareciera que fuera poquito, y tuvo 12 discípulos y las familias de los discípulos, pero su obra, lo que Él hizo, porque cuando Jesús murió, ese día que estaba muriendo, hubo un terremoto y se oscureció la tierra y algunos muertos resucitaron. Porque ¿qué estaba sucediendo? Y el velo del templo se rasgó en dos, porque ¿qué estaba pasando? Estaba siendo consumado. La ira de Dios estaba siendo aplacada. ¿Qué estaba pasando? Ya era el tiempo de Dios. Porque la Biblia dice que cuando llegó el tiempo, cuando fue el tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre para morir por nuestros pecados. Así que antes de Jesús no era el tiempo, pero ya cuando Jesús vino, entonces es el tiempo. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Miren lo que dice Hebreos, el capítulo 9, voy a leer algunos textos aquí, el versículo 24 al 28. Voy a leer lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el pecado del ser humano. Permítame que me perdí. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio,
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora quiero que miremos un poquito la obra de Cristo basados en este pasaje. Entonces, en primer lugar, Jesús quitó el pecado. Miren lo que dice aquí. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote, sino que dice aquí, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, cuando Jesús murió, se le considera eso la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para quitar de en medio el pecado. Así que la primera cosa que hizo Jesús fue quitar el pecado. Acordémonos que la Biblia dice que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Creo que la barrera principal que nos impedía la comunión con Dios es el pecado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, cuando Él dijo consumado es, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba arreglando la deuda que usted y yo teníamos del pecado. Estaba muriendo, estaba tomando su lugar. Estaba tomando mi lugar, estaba tomando el lugar de la humanidad. Ese día Jesús nuestro Señor estaba quitando el pecado. Y como dice aquí en Hebreos, dice que Él, en la consumación de los siglos, dice que Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Así que lo que Jesús hizo fue quitar de en medio los pecados, que generaban una barrera que impedía que Dios escuchara mis oraciones, que impedía que Dios me escuche, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Quitó de en medio el pecado. Pero mi amigo, mi hermano, el que cree esto por fe es quien recibe el perdón de los pecados. No es automático, no es que Él quitó el pecado y entonces todo el mundo ya, porque sí, no. Usted debe recibir a Jesús, usted debe reconocer, usted debe aceptar la sangre de Jesús. Acuérdese que cuando Adán y Eva pecaron, ellos tomaron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Y cuando Dios se dio cuenta, ellos cuando escucharon la voz de Dios en el huerto se escondieron de la presencia de Dios. Entonces Dios empezó a llamar: Adán, Eva, ¿dónde están? Ellos dijeron: Señor, estamos aquí escondidos porque nos dimos cuenta que estamos desnudos y tuvimos vergüenza. Entonces, ¿qué hizo Dios? Quitó sus vestiduras que ellos mismos se pusieron. Ahora, el hombre está acostumbrado a ponerse sus propias vestiduras de piedad, de hacer buenas obras, pero esas no son. El hombre está acostumbrado a sí mismo a vestirse hojas de higuera, de filosofía, de religiosidad, pero eso no es. Jesús quitó esas hojas de higuera, Dios Padre quitó esas hojas de higuera y puso piel de un cabrito que había previamente degollado. Entonces es sangre, es la sangre de Cristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado. Por eso dice aquí en Hebreos 9:27, o dice aquí en Hebreos, que sin derramamiento, perdón, Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Así que hay una buena noticia, y eso es el Evangelio, es sus pecados han sido quitados del medio. ¿Quién hizo eso? Jesús. Por eso Él dijo, consumado es, porque los pecados de todo el mundo y de todo el que crea, por eso nosotros tenemos que predicar este santo Evangelio, para que la gente crea. No importa la dimensión de los pecados que una persona hubiese cometido, la sangre de Cristo es suficientemente poderosa para limpiar y perdonar. Ahí está en la Biblia el ejemplo de la mujer que tenía 7 maridos, de la mujer que había tenido la mujer samaritana que había tenido varios maridos. Y está el ejemplo de muchos hombres, y está el ejemplo histórico de muchos hombres que han cometido iniquidades y pecados, pero Dios les ha perdonado, porque la sangre es suficiente. No importa usted amigo, no importa usted hermano, qué iniquidad hubiese cometido, el pecado ya fue quitado del medio. Ahora usted tiene que creerlo nomás y aceptarlo. Decir: Señor Jesús, acepto el perdón de mis pecados.
Acepto. Mire, Dios conoce lo más profundo de nosotros. Los pecados, la Biblia dice, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú la sabes toda. Dice la Biblia, has escudriñado de lejos mis pensamientos, así que los pecados que pensamos, Dios los conoce. Dios conoce lo que hemos hecho en oculto. ¿Se ha puesto a pensar usted cuántos pecados hay en oculto? ¿Cuántos pecados habremos cometido y que pensamos que Dios no ve? Pero sabe, Dios quitó el pecado del medio. Usted tiene que creerlo para que lo reciba. Para que sea efectivo tiene que creerlo. Es como si a alguien le dicen, le regalé 100,000 pesos y están en el banco. ¿Qué tiene que hacer? El ir al banco por ellos. Es lo mismo. Jesús quitó el pecado en medio. ¿Y usted qué tiene que hacer? Venir a Cristo. Venir a su sangre. Pero segundo, ¿qué consumó Jesús en la cruz? Él quitó el poder de Satanás sobre nosotros. ¿Sabe? La Biblia dice que si el hombre fuerte está en la casa y alguien, no viene otro más fuerte y lo ata, entonces él puede saquear la casa. Pero la Biblia dice que Jesús ató al hombre fuerte. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Quitó a Satanás. La Biblia dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Por eso Satanás tentó a Jesús. Por eso Satanás quiso estorbar que Jesucristo nuestro Señor muriera en la cruz, porque le quitaba el poder sobre la raza humana. Y sabe, Satanás sabe que tiene poco tiempo. Apocalipsis dice que Satanás ha descendido con gran ira a la humanidad, porque sabe que tiene poco tiempo, y el tiempo de Satanás está contado. Y mi hermano, la Biblia dice que el ladrón, que es Satanás, vino para hurtar y matar y destruir. Y sabe, Satanás aparentemente es benévolo, pero el fin de él es destruir, dañar. Ese es el fin de Satanás. ¿Y por qué? Y todo el pecado que se multiplica en la raza humana, que parece que nos gustara, que nos gusta tomar, que al hombre le gusta el licor, que al hombre le gusta la pornografía, pero ese es un veneno que sabe a bueno a la carne, pero que al fin es amargo como el ajenjo y trae muerte y trae infierno. Pero ¿qué hizo Jesús con nosotros? Entonces, quitar el pecado de en medio. Quitó el poder de Satanás sobre nosotros. Y Jesús lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Así que, mi hermano, lo que va a hacer Dios con usted y con nosotros es quitar de en medio el pecado, pero darnos el poder para que nosotros podamos vencer el pecado. Ya no más. Acuérdense que Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué está diciéndole? Quito el pecado, te perdono, ya no peques más. ¿Por qué? Porque te voy a dar el poder. Por eso Jesús envió a nosotros el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos poder sobre las fuerzas del diablo. Por eso Él dijo que podíamos reprenderlo y atarlo, y por eso nosotros predicamos el Evangelio. No hay humillación más grande para Satanás, sino que nosotros de carne y hueso, que no somos ángeles, Él es un querubín protector. No hay humillación más grande para Él que nosotros podamos vencerlo, que nosotros podamos dominarlo y tener control. Por eso predicamos este santo Evangelio, porque Jesucristo, aparte de que murió, también resucitó por nosotros. Así que mi hermano, usted que me escucha, mi amigo, usted que me escucha, hay una oportunidad. No importa quién sea usted, hay una oportunidad. Pero ¿sabe? Jesús hizo otra cosa. Hebreos dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué más hizo Jesús? Jesús nos dio esperanza porque Él vendrá otra vez. Él le dijo a sus discípulos, hay un mensaje claro en la Biblia que habla de la segunda venida de Cristo. Él viene, Él ya vino la primera vez a morir por nuestros pecados, pero aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora Jesús, mis hermanos, mis amigos, Jesús ya no vendrá como si fuera, y que nosotros tengamos que tenerle lástima, como si fuera una persona. No, Él ya vendrá y en su nombre escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá como el campeón de los siglos para juzgar, y la Biblia dice que todo ojo le verá y los que le traspasaron.
Y Él vendrá sin relación con el pecado para juzgar a cada ser humano. Por eso Hebreos dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque habrá un juicio para los hombres que no se quisieron arrepentir, para los hombres que rechazaron el mensaje del Evangelio, para los hombres que rechazaron a Cristo. Habrá un juicio. Mire, hoy nosotros podemos patalear y hablar y que nuestra lengua pasee la tierra como si Dios no existiera. Pero un día todas las palabras del ser humano serán pesadas. Un día Jesús vendrá sin relación con el pecado para juzgar a cada ser humano. Y las obras de los hombres, acuérdense que la Biblia dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que las obras de cada ser humano, el pecado que Jesús vino a quitar pero que el hombre no aceptó, ese día ese pecado condenará al hombre. Ese día, cuando Jesús venga, dice la Biblia que todo ojo le verá y los que le traspasaron, y que algunos dirán a las que se esconderán en las cuevas y dirán: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La gente sabrá que no podrá estar en pie ante Dios. La gente sabrá que no le alcanza nada, ni el dinero, ni absolutamente le van a alcanzar nada para estar en pie ante Jesús. Pero otra cosa hizo Jesús también. Él dice que, la Biblia dice, para salvar a los que le esperan. ¿Sabe? Él nos salvó. La Biblia habla de dos cosas. Dice que somos salvos ya en pasado, porque por gracia sois salvos. Pero también dice que para salvar a los que le esperan, porque también la Biblia dice que la salvación es en esperanza. Es decir, cuando Él venga, nosotros, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que nosotros seremos transformados, los que vivimos seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con los muertos que han resucitado. Así que cuando Jesús venga, cuando sea el tiempo, habrá una resurrección de muertos y habrá una transformación de cuerpos y habrá un rapto. Entonces seremos salvos, se consumará la salvación. Lo que hizo Jesús cuando Él murió, ¿sabe? Hay un texto en el libro de Isaías que dice que Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él vio el fruto de la aflicción de su alma. Él vio millones, Él vio cientos, Él lo vio a usted, Él me vio a mí, respondiendo a la fe, aceptando su sangre por el perdón de los pecados. Y Él quedó satisfecho. Yo creo que a Él esa visión del futuro lo fortaleció para morir. Porque así le pasa lo de la mujer cuando está en sus dolores de parto, pero ella por la esperanza del hijo sufre. Así que Jesús, por la esperanza que usted fuera salvo, que usted respondiera a la salvación, Él murió con gozo y con gusto. Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Déjeme concluir haciendo una invitación, pero déjeme decir algo más. No puedo en unos minutos ilustrar todo lo que la Biblia dice. No, déjeme ilustrar algo más. Jesús, Dios Padre, es parte de la salvación, de lo que Él hizo en la cruz, es hacernos a nosotros nuevas criaturas. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que lo que va a hacer Dios con una persona es quitar el pecado, quitar su miseria y darle esperanza de vida, darle poder sobre Satanás, pero hacerle una nueva persona, cambiar su vida completamente. Y usted que me escucha, y sabe, nosotros hermanos predicamos porque creemos que Dios puede cambiar las personas. Mire, yo he visto muchas personas cambiadas. Yo he visto personas venir a la iglesia en una situación de ruina, de pecados, de crisis, de depresiones, y yo he visto sus vidas cambiadas. Yo les he visto nacer y ahora los veo con una sonrisa, como la Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora escúcheme, lo que hizo el Señor es enderezar nuestros pasos, porque Él nos da una perspectiva distinta y nos da esperanza y nos hace nuevas criaturas. Ahora, permítame concluir. Jesús quiere quitar
mi hermano, mi amigo que me escucha, sus cargas. Pero usted tiene que recibirle. La Biblia dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Oro a Dios que Dios abra su mente y su espíritu para que usted pueda recibirlo. ¿Sabe? A veces he descubierto que en las iglesias hay muchas personas que no tienen seguridad de su salvación. ¿Qué pasaría si muriéramos esta noche? ¿Qué pasaría si usted muriera esta noche? ¿Iría al cielo? ¿Cuál sería su destino eterno? A veces no lo sabemos con seguridad. Pero ¿sabe, mi hermano? Una de las cosas que Jesús vino a hacer a nosotros es darnos seguridad y esperanza. Pero déjeme enfatizar esto. Usted tiene que recibir la sangre, el perdón de sus pecados. Porque si no, de nada vale que Jesús hubiera muerto. La Biblia es letra muerta si usted no cree, si usted no viene a Jesús, si no hay cambios sustanciales en su vida, porque Él le va a dar el poder. Mire, usted no tiene, algunos dicen: no, yo voy a ir a la iglesia es cuando cambie. No es así. Usted tiene que venir porque Él le va a dar el poder para cambiar, porque Él le va a dar el poder a usted para ser diferente, porque Él le va a dar esperanza, porque además Él resucitó y Él vive, y Él envió el Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos poder y para que pudiéramos hacer las cosas bien hechas.